Seguimos en la pantalla de Canal E con más información y tenemos en comunicación para analizar la coyuntura económica a Martín Tetaz, diputado, miembro de la Cámara de Diputados por Juntos por el Cambio. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Hoy se conoció a las 4 de la tarde el índice de inflación 12.7. Según lo ocurrido en septiembre, es un índice que subió y cambió las expectativas o fue distinto a lo que se esperaba cuando, en base a varias consultoras, había números que descendían del 12% y el número, como decimos, fue superior, 12.7. ¿Qué mirada tenés y en qué crees que se fundamenta esta alza en la inflación? El número es gravísimo porque muestra que los precios están corriendo a una velocidad anualizada del 319%, que en el caso particular de alimentos y bebidas casi corren al 400%, en un contexto en el que el gobierno está haciendo una política monetaria completamente irresponsable con tal de ganar las elecciones. Todas las medidas del gobierno son inflacionarias. Todas las bajas de impuestos sin baja de gastos son inflacionarias. Todos los planes del gobierno, tipo los plan platita, tipo los bonos, el IFE, el bono para los jubilados, todas las medidas que está tomando el gobierno en su intento desesperado por entrar en el balotaje, aumentan la inflación y, para peor, no hay ningún anuncio de ninguna medida del gobierno tendiente a reducir esta inflación, a frenar la inflación o a tener algún tipo de control sobre la velocidad a la cual corren los precios, con lo cual estoy particularmente preocupado en esta oportunidad. La inflación se acelera, todas las medidas del gobierno aceleran la inflación y no se ve ningún anuncio del gobierno tendiente a frenar esto. En referencia a lo que mencionás y que tiene que ver con datos palpables de la realidad, ¿cuál sería entonces la solución y cómo se bajaría la inflación teniendo en cuenta que hay posibilidades de que un candidato de tu partido, una candidata de tu partido, sea electa presidente? La inflación se derrumba cortando el nexo que une a la política y al déficit con el Banco Central. Si nosotros tuviéramos un Banco Central plenamente independiente como el que tiene Perú, por ejemplo, o como el que tiene Chile, o como el que tiene Brasil, entonces no importaría mucho si hubiera déficit o no, automáticamente la inflación se derrumbaría porque habría una garantía de que ese déficit del Estado no puede ser financiado con una mayor emisión monetaria, no puede ser financiado fabricando billetes que nadie quiere y por lo tanto se recompondría paulatinamente la confianza en la moneda y la demanda de esta moneda por parte de la gente. No hay otro camino, el único camino que han probado los países latinoamericanos con éxito es el que probó Perú, el que probó Colombia, el que probó Brasil, el que probó Paraguay, el que probó Uruguay, es la independencia absoluta del Banco Central. ¿Y qué pasó entonces para que haya un cambio de postura o de mirada respecto de la presidencia de Mauricio Macri a esta posible presidencia de Patricia Bullrich en caso de quedar electa, dado que Mauricio Macri no implementó estas políticas que vos estás mencionando? Que aprendimos de la experiencia. En el gobierno de Mauricio Macri aprendimos que no podíamos confiar en que íbamos a hacer las cosas un poco mejor nosotros y en que la gente confiara en que el gobierno era un gobierno que no tenía corrupción y que era un gobierno preocupado por bajar la inflación. No alcanzaba con eso. Cuando vos no tenés independencia absoluta del Banco Central, la moneda es una institución basada en la confianza, esto lo sabe todo el mundo, y por lo tanto la confianza en la moneda es la confianza en el presidente de la nación. Cuando ese presidente de la nación tiene buena confianza, un buen nivel de confianza, la moneda está estable. Pero cuando la confianza en el presidente de la nación cae, sea este presidente de la nación Mauricio Macri o sea este presidente de la nación Diego Armando Maradona, automáticamente la confianza en la moneda cae también. Por lo tanto, como aprendimos con la experiencia, no alcanza con que sea Patricia Bullrich una persona de probada honestidad, una persona transparente, una persona con convicciones, que ella sea la presidenta. Además, tiene que independizar de manera completa al Banco Central, para que incluso cuando pudiera caer la imagen en su gobierno más adelante, o cuando pudiera terminar su gobierno y venir otro gobierno de otro signo político distinto, eso no afecte de ninguna manera a la estabilidad monetaria. Martín, cuando hacías mención a las diferentes medidas implementadas por Sergio Massa, llamaste el Plan Platita a diferentes asignaciones y beneficios que claramente son paliativos y manotazos de ahogado para llegar bien parado a la elección. Eso está claro y creo que todos coincidimos en eso, pero también son paliativos para aquellos sectores que necesitan un par de pesos más para llegar a fin de mes. ¿Cuál es entonces la medida que habría que adoptar para que
esos planes platita dejen de ser tales y sean efectivamente parte conforme del salario y del ingreso de los argentinos, y que lleguen a fin de mes sin necesidad de todas estas cuestiones, cambiando, por ejemplo, la fórmula para el ingreso de los jubilados, entre otras cuestiones. Exactamente. El plan platita acá tiene un problema adicional. No solamente es un paliativo, sino que es un paliativo que aumenta la inflación y por lo tanto perjudica aún más la salud del paciente. La analogía más parecida a esta es la de un paciente que tiene un problema de adicciones, que tiene un problema grave con el consumo de alguna sustancia y que lo que estamos haciendo para que el paciente no sufra tanto es darle más de esa sustancia. Y el resultado obviamente es que tal vez en el cortísimo plazo el paciente siente algo de alivio, pero su adicción a la sustancia y su situación de salud empeora cuanto más le damos de esa sustancia. Esto es lo que está pasando exactamente con los, entre comillas, paliativos que está utilizando el gobierno. Son medidas que agravan el problema. Entonces, ahora, ¿de qué depende que los salarios se recuperen y de qué depende que la Argentina pueda pagar mejores jubilaciones? Depende de las mejoras continuas de productividad que tenga el país. No hay otra manera. La Argentina tiene que tener un país que para agregar valor no tenga la obligación de agregar Estado, que pueda agregar valor sin agregar Estado, que pueda crecer en términos de estabilidad monetaria, en términos de crédito, en términos de productividad, y cuando esas cosas ocurran, entonces vamos a tener salarios que se van a recuperar. Cuando empiece a funcionar el plan de independencia del Banco Central que va a implementar Patricia Bullrich en 2024, el resultado del derrumbe de la inflación va a tener como contraparte una recuperación de los salarios y de la jubilación. Martín, Gabriel Rubinstein, una persona a la que respetamos sumamente y que a esta altura también es casi un amigo de la casa porque lo hemos entrevistado en repetidas oportunidades, y con ideas muy claras en cuanto a la economía, incluso con muchas críticas contra el kirchnerismo antes de asumir como viceministro de Economía. Bueno, finalmente asumió ese cargo y hoy está al mando bueno, de ese ministerio, al menos desde el conocimiento, incluso publicando las novedades del INDEC, los índices semanales. ¿Cuál es la apreciación que ustedes tienen de Gabriel Rubinstein? No por él en sí, sino por lo que podría llegar a ser en un gobierno de Juntos por el Cambio, brindar asesoría, acoplarse de algún modo al trabajo de Melconian. ¿Lo barajan? No, yo a título personal tengo una excelente opinión de Gabriel Rubinstein, pero esto es absolutamente irrelevante a los efectos de mi opinión como parte de Juntos por el Cambio y de nuestra cuestión, de nuestro plan de gobierno. No, es absolutamente irrelevante, no depende de una persona. Nosotros vamos a construir instituciones para que la Argentina funcione bien. No hay un problema. Cuando uno mira, hay una falsa creencia respecto de eso, de que puede salir Argentina si emboca el economista correcto. No es un problema del economista correcto. No es que los economistas sean malos en Argentina. No son los economistas de Perú no son mejores que los de Argentina, o los economistas de Chile, o los economistas de Colombia, o los economistas de Brasil. De hecho, los economistas de Argentina cuando van, por ejemplo, cuando aplican para una universidad del exterior, cuando buscan trabajo en los organismos internacionales, cuando buscan trabajo en bancos de inversión internacionales, en general les va bien y mejor que al resto de los economistas latinoamericanos. Te diría que analizados de manera individual son todos muy buenos. El problema de Gabriel Rubinstein no es Gabriel Rubinstein, es un tema absolutamente irrelevante Gabriel Rubinstein en el curso de acción del gobierno. El problema del curso de acción del gobierno es que están todos los incentivos puestos a los efectos de producir más inflación en Argentina, y eso es lo que hay que cambiar. Ok, ¿y por qué Carlos Melconian? Porque conduce un equipo que es el equipo que viene trabajando en las reformas que van a poner de pie a la Argentina, pero podría ser mañana, en vez de ser Carlos Melconian, podría ser Luciano Laspina, podría ser cualquier otro de los economistas de Juntos por el Cambio, podría ser José Luis Esper, podría ser Ricardo López Murphy, podría ser Lacunza, Hernán Lacunza. Hay cientos de economistas de primera línea que están en el equipo de Patricia Bullrich. Nosotros no descansa el éxito del programa económico de Patricia Bullrich en que su ministro sea Melconian. Es absolutamente irrelevante quién es el ministro. Ok, ¿cuál es la idea entonces que comparten estos economistas que mencionaste? Porque algunos tal vez tienen ideas diferentes, como por ejemplo Espert, que pasó de su idea liberal
bueno, a sumarse al espacio de Juntos por el Cambio, pero ¿fue por política o también por una ideología en plan económico? Todos estos economistas coinciden en que Argentina tiene que ser una economía capitalista, moderna, abierta al mundo y competitiva. Todos estos economistas coinciden en que el 10 de diciembre tiene que haber un presupuesto nuevo para el año que viene y que ese presupuesto tiene que ser equilibrado. Y todos estos economistas coinciden en que la única manera de terminar con la inflación en Argentina es con un banco central absolutamente independiente que imite, que copie, que aprenda de los bancos centrales de Chile, de Colombia y de Perú. Okay. Ese es el plan de Juntos por el Cambio y en eso hay absoluto consenso de todos sus economistas. Martín, ¿qué pasa cuando escuchás ideas como detonar el Banco Central? Que no conozco ningún país del mundo que no tenga banco central y que sea un país estable. Por supuesto puede haber la decisión de un país de descansar en otro banco central. Sí, muchos países europeos tienen su política monetaria manejada por el Banco Central europeo, por la moneda del euro. Sí. Y eso no hay ningún problema, siempre y cuando tengan su ciclo económico correlacionado con el de esa moneda. Me parece que ir a prender fuego el Banco Central, eliminar la autoridad monetaria número uno y descansar en otra moneda, no tiene ninguna lógica si esa moneda es una moneda que no tiene nada que ver con la Argentina. Te pongo un solo ejemplo. En Estados Unidos se aprueban 560.000 patentes por año. En Argentina 3.600, menos del 1%. Quiere decir que el crecimiento de la productividad en Estados Unidos es brutalmente superior al crecimiento de la productividad de la Argentina, y si nosotros nos atamos a reflejar con nuestra moneda lo que pasa con un país en el cual la productividad crece 100 veces más rápido que la nuestra, el resultado que vamos a tener es una crisis como el 2001, 2002, dentro de pocos años en Argentina. En 6 o 7 años va a haber una crisis tipo 2001, 2002, porque vamos a estar tremendamente caros respecto al resto del mundo si quedamos atados a un país cuya productividad vuela, mientras que la productividad en Argentina crece muy despacio. Martín, te hago la última y ya te libero. ¿Se puede llevar a cabo una economía bimonetaria en la Argentina teniendo en cuenta la escasez de dólares? Es que la economía bimonetaria no exige que vos uses dólares. La economía bimonetaria lo que hace es cambiar el artículo 765 del Código Civil para que vos puedas, de manera voluntaria, hacer una transacción en otra moneda y no estés obligado a hacerla en pesos. Hoy vos podés hacer la transacción en la moneda que quieras en Argentina, eso está permitido. Sí. Vos podés hacer un contrato, por ejemplo, con el canal que te contrata a vos para que tu salario sea en dólares y eso no te lo prohíbe nadie. El problema es que de acuerdo al artículo 765 de nuestro Código Civil, la moneda tiene jurídicamente el carácter de una cosa. Y cuando vos edificás o construís una obligación de entregar una cosa, esa obligación se satisface, se cierra legalmente cuando vos entregas la cosa, en este caso sería el dólar, Sí. o el valor monetario equivalente a la cosa. Y el valor monetario equivalente a la cosa es el valor del dólar oficial, con lo cual vos podrías cancelar esa obligación entregando 350 pesos por dólar. Y eso obviamente rompe cualquier posibilidad de hacer un contrato en otra moneda que no sea pesos en Argentina. Con lo cual, modificar el artículo 765 para que vos puedas hacer un contrato en dólares y para que la moneda extranjera tenga carácter de moneda y no de cosa, es algo que puede hacerse perfectamente sin la necesidad de tener un solo dólar en la economía. Ok, está claro. Martín, gracias por el tiempo. Te esperamos una vez más cuando quieras participar. Muchas gracias.